Poco después de que yo me hice un creyente en Jesús, me encontré con unos de mis amigos de la preparatoria o el bachillerato, y cuando yo les dije que era un nuevo creyente en Jesús como el Mesías, no les tengo que decir que ninguno de ellos apreció mi nueva fe y estuvieron de acuerdo con lo que yo tenía que decir de quién era Jesús. Y distintivamente recuerdo uno de mis amigos que oponiéndose a mi nueva fe, me dijo que Jesús nunca había dicho que él era el Mesías, pero más bien, como él me lo dijo, eran los discípulos que decían que él era el Mesías. Ahora, le voy a decir que yo no sé de dónde sacó esto, porque esto no es verdad. Porque Jesús definitivamente dijo que Él era el Mesías, Él era del que hablaban los profetas del Antiguo Testamento, que vendría a salvar a la gente, a su gente. Y a través del Nuevo Testamento muchas veces nosotros venimos a ver donde Jesús dice directa o indirectamente que Él era el Mesías. Por ejemplo, en Juan 4, nosotros leemos acerca de la conversación que tuvo Jesús con una mujer samaritana, en la cual él brillantemente la lleva a un lugar donde ella se da cuenta de la necesidad de salvación que ella tenía. Y en este proceso, ella hace una afirmación acerca del Mesías judío en el versículo 25, diciendo, esta mujer dijo, sé que el Mesías viene, él es el llamado Cristo, y cuando él venga nos declarará todo esto. Y cuando ella dice esto a Jesús, y esto fue lo que Jesús le respondió en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Ahora, yo no sé cómo puede ser uno más directo que eso. Esta es una afirmación directa de que él, el que estaba enfrente de esta mujer, era el Mesías. Ahora, le quiero recordar que la semana pasada nosotros hablamos de otro pasaje de Mateo 11, en el cual Juan el Bautista expresó una gran duda acerca de que si era Jesús o no el Mesías. Y este era un tiempo en el cual Jesús estaba en la prisión y desde la prisión le mandó de las palabras de Jesús, de todo lo que él estaba haciendo, los milagros, y le manda un poco a un par de sus discípulos y les dicen que hablen a Dios y que le haga una pregunta. Esta pregunta fue así: ¿eres tú al que hemos estado esperando o debemos de buscar por alguien más? Porque este es un modo de decir, ¿tú eres el Mesías o estaremos buscando en otro lado por el Mesías? Y en respuesta a esta pregunta, Jesús le dijo a los discípulos que vinieran y le dijeran a Juan lo siguiente acerca de todos los milagros que le estaba realizando. Ahora, el propósito por lo que él contestó de este modo es porque él quería recordarle a Juan acerca de las profecías del profeta Isaías, que había predicho que el Mesías vendría y que cuando él lo hiciera iba a realizar bastantes milagros, tal y como Jesús lo estaba haciendo. Y una vez más Jesús estaba afirmando que él era el Mesías. En otra ocasión Jesús le dijo a los líderes judíos religiosos, ustedes buscan en las escrituras porque creen que en ellas van a encontrar la vida eterna. Ellas mismas testifican acerca de mí. En otras palabras, les estaba diciendo que en el Antiguo Testamento se hablaba directamente de él como el Mesías. Y posiblemente una de las aclaraciones más grandes que alguien ha hecho, y Mesías quiere decir Cristo, el elegido, el ungido, para que usted sepa. Y la declaración o aclaración más grande que se hizo de quién era Jesús, y que esta fue hecha por Pedro, y en esta confesión Jesús no solamente estuvo de acuerdo con lo que él dijo, pero la aprobó del modo en que Pedro le contestó cuando Jesús le preguntó, ¿y quién dices que tú y yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios le dijo, tú tienes razón, eso es verdad, pero no es que tú lo sabes, sino mi Padre que está en el cielo fue el que te dio esta verdad. Y así fue como él le contestó. Le dijo, Simón Pedro, tú eres Cristo, el de Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne. Mi Padre que está en el cielo lo hizo. Ahora, hay muchos modos en el que directa o indirectamente Jesús declaró que él era el Mesías. Pero una cosa es decir que es el Mesías y otra totalmente diferente demostrar y probar que en efecto él era el Mesías.
Y como le dije la semana pasada, que en el tiempo de Jesús y desde entonces hasta hoy en día ha habido multitud de falsos mesías, de impostores mesiánicos que han declarado ser ellos el Mesías enviado por Dios. Y tristemente mucha gente judía que está desesperada por ese Mesías se dejan engañar por esta gente mentirosa. En efecto, no hace muchos años cuando yo estaba visitando Israel, yo estaba ahí con mi hijo Ben y cuando vi todo tipo de letreros por Jerusalén diciendo que el Mesías venía. Y usted estará pensando, wow, esto sería gente que puso que son creyentes en Jesús. No, el Mesías del que ellos hablaban era un rabino de Brooklyn, Nueva York, que nunca había ido ni siquiera a Israel, pero este rabino decía que él era el Mesías y mucha gente lo estaba adorando como el Mesías prometido en la tierra de Israel. Usted sabe que este rabino murió en 1994 y muchos de sus más dedicados seguidores se han negado a creer que murió y él más bien están esperando a que él se revele algún día como el Mesías, como que él nunca había muerto y están esperando que él venga algún día y que sea el Mesías que ellos estaban esperando. Y así es como mucha gente sido engañada cuando tratan de identificar al Mesías. Y ahora, este rabino no será el último hombre que va a engañar a la gente judía diciéndoles que que él es el Mesías. Jesús mismo les advirtió a los discípulos que durante los últimos 7 días del periodo de la tribulación iba a haber un incremento de individuos que dirían que son el Mesías. Perdón. Esto dijo entonces, alguien le va a decir, mirar, aquí es el Cristo, está aquí, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas que mostrarán grandes señales y prodigios para engañarlos, de ser posible, pero no es cierto. Así que conforme nos vamos acercando hacia el final, vamos a encontrar mucha gente que va a engañar a la gente, clamando ser Jesús, el Mesías. Pero la palabra de Dios claramente nos dice esto, que cualquier persona puede decir que es el Mesías, pero eso no quiere decir que ellos son el Mesías. Jesús es el único y verdadero Mesías. Y solamente tiene sentido que Dios nos dé algunos modos objetivos de determinar que Él es genuino o no, y así lo ha hecho. Esta mañana vamos a continuar el estudio de Hechos capítulo 2, específicamente el sermón de Pedro que dio en el día del Pentecostés, en el cual vemos como Pedro da la evidencia tras evidencia a la gente judía hostil acerca de Jesús, el Señor y Mesías. Y la razón por la que hace esto es porque una gran multitud de gente judía había venido a la ciudad de Jerusalén. Primero que nada, curiosos de haber oído ese ruido como un huracán que había pasado por la ciudad y en el cual Lucas nos está diciendo que sonaba tan fuerte, pero era la llegada del Espíritu Santo y cuando esto llegó, cuando este sonido se escuchó inicialmente, la gente oyó del mismo y vinieron sorprendidos a investigar qué era. Y ahí había 120 creyentes galileanos judíos, los cuales ellos estaban ahí y empezaron a hablar y a testificar de Jesús en la lengua de cada persona, la cual ellos nunca habían estudiado anteriormente. Y mientras la gente estaba admirada y no sabían exactamente qué estaba pasando, fue cuando Pedro, que se levantó entre los apóstoles, y empezó a explicarle lo que esto quería decir al darles un sermón en el cual empieza explicándoles que lo que ellos están escuchando y observando es cómo se consuma la profecía del profeta Joel, en el cual en los últimos días él dice que iba a empezar con la llegada del Espíritu Santo sobre toda su gente. Continuando con esto, él les dice que mientras están llenándose del Espíritu en los últimos días que han empezado, Joel ha predicho que estos días terminarán con la llegada de Dios con su juicio.
en un periodo llamado en el día del Señor. Asimismo, porque en el juicio viene pronto, Pedro está hablando de lo que dijo Joel en el versículo 21. Y dice, todo aquel que llama en el nombre del Señor será salvo. Y mire con atención, porque es en este punto, en el del sermón de Pedro, que él hace una transición hacia un tema nuevo, en el cual se aleja de decirles acerca de los últimos días y del juicio, para decirles acerca de Jesús el Nazareno, el que al que algún día le tendrán que llamar para ser salvos del juicio del Señor. Y ahora, lo que Pedro está haciendo en esta sección del sermón, él está estableciendo un caso acerca de quién es Jesús y cómo él es el Mesías, y lo hace de un modo bastante lógico y fácil de entender, presentando los hechos cronológicamente. Y aquí presenta 4 aspectos del ministerio en la tierra de Jesús: su vida, su muerte, su resurrección entre los muertos y su ascensión hacia el paraíso, donde Él es exaltado por Dios el Padre. Y toma cada de estas etapas de este ministerio y los une al Antiguo Testamento. Y lo que dice aquí Pedro en cada caso es exactamente como esto nos demuestra que Jesús es el Mesías. Ahora, la semana pasada nosotros solamente tuvimos la oportunidad de revisar los 2 primeros puntos acerca de la vida de Cristo, los milagros que Él realizó y de su muerte, que estuvo predeterminada y ordenada por Dios que pasara exactamente como pasó muchísimo antes, porque Él es el Mesías. Ahora, esta mañana yo quiero examinar el tercer punto que está explicando Pedro aquí, en el cual nos prueba que Jesús en efecto es quien dice que es. En el versículo 24 vemos lo siguiente. Perdón. Le dice aquí, disculpe. Y ahora lo que nosotros queremos ver y lo que quiere decir Pedro con respecto a esto, nosotros tenemos que entender lo importante que es que Jesús fue resucitado de entre los muertos y por qué esto es tan importante. Primero que nada, porque la resurrección de Jesús es ultimadamente la prueba de que Él es Dios en carne propia. Romanos 1:24 dice, el que fue declarado el Hijo de Dios por el poder de la resurrección de entre los muertos, de acuerdo al Espíritu Santo. Lo que esto quiere decir que por la resurrección, Dios el Padre declaró de la deidad de su Hijo Jesucristo. Y este es Jesús en carne humana. Y usted ve que segundamente la resurrección de Dios nos comprueba de que Él era el Jesucristo, era el Mesías en carne propia. Y Él la recibió y Él la aceptó. En Romanos 4:25 dice, aquel que fue entregado por nuestras transgresiones fue levantado por nuestra justificación. Usted ve, Él fue levantado de entre los muertos porque así fue como Dios lo había mandado, porque nuestro pecado estaba lidiado con Él y pagado y satisfecho con la muerte de Cristo en nuestro nombre, porque por medio de Él estamos justificados en nuestra fe y por asimismo somos justificados por medio de Jesús. Y porque nosotros estamos justificados, quiere decir que Dios nos mira a nosotros como si fuéramos gente justa, como si no tuviéramos pecados en nuestro pasado, tal y como lo es Cristo, porque gracias a Él, por medio de su muerte, podemos pasar la eternidad con Él. No hay nada que nos pueda llevar hacia vivir en el infierno con Él. En el infierno, porque Él nos ha hecho puros. Porque nosotros vamos a ser levantados, resucitados de entre la muerte y vamos a pasar la eternidad con el Señor. En Juan 11:25, Dios dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, siempre, él vivirá aunque muera. Diciendo, aunque muera, vivirá. Escuche, mucho de esto que estamos hablando, estamos poniendo todo lo que tenemos en la resurrección de Jesús, porque sin la resurrección de Jesús de entre los muertos,
todo lo que creemos no significa nada. Si Jesús no hubiera resucitado, Él podría estar clasificado como todos los otros fraudes mesiánicos que han pasado a lo largo del tiempo. Porque si Jesús no hubiera sido levantado de entre los muertos, entonces nuestra fe en Él es absolutamente sin valor alguno. Porque sin resurrección no hay cristianidad, no hay perdón para los pecados, no hay esperanza de que cuando nosotros fallezcamos, vamos a crecer. Dice, no, si nosotros fuimos, y como lo dijo el apóstol Pablo, la gente nos miraría con lástima si nosotros no fuéramos, y si Dios no hubiera sido resucitado, todo lo que estamos hablando y nuestra fe sería en vano, y aún así seríamos encontrados como falsos testigos de Dios, porque testificamos acerca de Dios y cómo Él fue resucitado. Porque si Él no hubiera sido resucitado como lo conocemos, entonces nuestra fe no tendría valor, y Cristo no hubiera sido y si Cristo no hubiera sido levantado, nuestra fe no tendría nada, y todos aquellos que han muerto en Cristo se quedarían ahí y no habría esperanza para una vida eterna. Con respecto a estos últimos puntos, el gran teólogo que recientemente falleció, R.C. Sproul, ¿y cuántas veces dijo esto? ¿Cuántas veces en mi vida yo he escuchado escépticos decir, ¿cómo tú puedes, si tú eres una persona inteligente, creer en la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es el corazón de la cristianidad, y el apóstol Pablo lo dijo a los corintios. Eso es por lo que yo les digo a ellos. Si Cristo no hubiera sido resucitado, nuestra fe no valdría nada, y tampoco ser salvo de nuestros pecados. Es por eso que yo le digo a estos no creyentes, no te enojes conmigo. Siente pena que toda mi esperanza la tengo invertida en un simple hecho de un hombre de Jerusalén que fue muerto y que resucitó. Porque la verdad que es más importante es que Cristo fue realmente resucitado de entre los muertos. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro para probar a todos los judíos escépticos que están enfrente de él, que deben de confiar en Jesucristo como su Salvador y Mesías, porque Él es ambos. Y tiene que persuadirlos de la necesidad de ellos para Jesús. Y esa es la oración para toda la gente que nunca ha conocido al Señor, que van a estar persuadidos hoy para entender la necesidad de Cristo en su vida. Y si usted es un creyente en Dios, mi oración para usted es de que estas palabras que usted esté escuchando acerca de la resurrección de nuestro amado Dios y Jesús le dé una renovación a su fe y una seguridad de que usted nunca debe de temerle a la muerte, porque usted va a ser levantado de entre los muertos, tal como lo hizo Jesús. Y una vez más, vamos a leer al libro de Hechos 2:24, en el cual nos dice, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y usted ve, y él acababa de decir en el verso previo que Jesús murió, porque Dios lo había predeterminado y él tenía un conocimiento previo de que él moriría en las manos de pecadores. Asimismo, Pedro hace esta afirmación más increíble, diciéndole a la gente que aunque él había muerto, él fue resucitado de entre los muertos. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a oír esta verdad, pero yo le voy a decir que le garantizo que mucha de esta gente en ese día en Jerusalén nunca habían oído esta verdad. Pero esto es más que un hecho, una verdad de que Jesús fue resucitado. Pero note cómo fue que Pedro dice que Dios fue el que lo resucitó de entre los muertos. Y es importante que usted sepa que fue Dios quien hizo este acto, porque así nos dice cómo Dios demuestra su aprobación de que Jesús en su muerte nos da vida. Y esto es como Él lo pone. Como Él explica cómo la palabra resurrección es poniendo el final a la agonía de la muerte.
Y ahora usted ve, la palabra agonía se puede usar como dolores de parto, lo que quiere decir que Pedro literalmente está diciendo que al levantar a Jesús de entre los muertos, Dios lo estaba liberando a él de los dolores de parto de la muerte. Era algo así como el dolor de parto de una mujer que está a punto de dar a luz, son temporarios. Asimismo sería el dolor de la muerte en Jesucristo, porque también iba a ser temporal después de la resurrección. Alguien lo dijo así: el abismo no puede detener al Redentor, tal como una mujer no puede detener a un pequeño en su cuerpo por siempre. Pero si usted ve este versículo de nuevo, usted puede ver cómo Pedro no está satisfecho solamente diciendo que Dios fue el que liberó a Jesús del agonizante dolor de la muerte. Nótese que en el resto de este versículo, conforme vamos aprendiendo, usted ve cómo Pedro nos da la razón por qué Dios levantó a Jesús de entre los muertos, porque era imposible para él que se quedara bajo el dominio de la muerte. Pedro nos está diciendo es imposible para Jesús que permaneciera muerto. Es imposible. Dios no hubiera permitido que él quedara muerto, y la razón por la que es esta es porque él lo levantó y le dio vida de nuevo. ¿Y por qué sería este el caso? Porque no era posible que la muerte se quedara con Jesús. Escuche con atención. La razón por la que era imposible para que Jesús se permaneciera bajo el dominio de la muerte es porque las escrituras del Antiguo Testamento claramente dicen que el Mesías se levantaría de entre los muertos. Y la escritura no puede estar equivocada. Todo lo que dice el Señor que va a pasar, porque Dios siempre es fiel en mantener su palabra. Lo que estamos viendo aquí es como la soberanía de Dios tiene un plan determinado en el cual nos dice que Dios va a morir en las manos de los pecadores, y este fuera un plan predeterminado de que asimismo sería resucitado de entre los muertos, y nada ni nadie va a poder cambiar esto. Y es imposible que Jesús se quedara bajo el dominio de la muerte, porque el Mesías tenía que ser levantado de entre los muertos, tal y como las escrituras lo habían declarado antes. Y esto es precisamente el razonamiento de Pedro, de que nosotros vemos cómo el apóstol Pedro está pensando y inmediatamente procede a hablar del Salmo 16, y él está hablando aquí de las bases bíblicas, de todo el argumento que habla del Salmo 16. Él está hablando que era imposible que la muerte pudiera contener a Jesús. Mire lo que dice. Él dice que él tiene que ser levantado de entre los muertos. Mire 2:25 al 28. Porque David dice de él, hablaba de quién, de Jesús. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, como yo les dije, todos estos versículos que acabamos de leer vienen del Salmo 16, que fue escrito por el rey David 1000 años antes de la llegada de Cristo. Y aunque David escribió este salmo en específico, él no hablaba de sí mismo. Él estaba hablando del Mesías y de su resurrección. En efecto, si usted mira al principio del versículo 25, usted claramente va a ver lo que dice Pedro, que David dice de él. Lo que quiere decir es que David escribió proféticamente hablando de Jesús como el Mesías. Él no estaba escribiendo de sí mismo, pero note esto. Es muy importante que entienda usted esto. El modo que David escribió acerca de estas verdades del Mesías está hablando en primera persona. Lo que quiere decir es de que el Mesías estaba hablando estas palabras, y la realidad es de que el Mesías está hablando estas palabras por medio de David. Y el mensaje básico de que David quiere decirnos y escribió proféticamente acerca del Mesías es que él nos está diciendo
que este Mesías va a venir y a pesar de la muerte que se le avecina, él no va a estar preocupado. Él sabe que no debe de estar preocupado porque él sabe que aunque él muera, él no va a permanecer muerto, porque él va a ser resucitado de entre todos los muertos. Ahora, no es en un futuro muy lejano, pero más bien rápidamente va a ser levantado de entre los muertos. Y ahora, esta es como lucen las cosas. Ahora, quiero que usted ponga atención a detalles muy importantes que son atribuidos al Mesías y cómo él tiene la confianza en ser resucitado. En el versículo 25 dice, él dice, aquí nos expresa la confianza en el Señor. Vi siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, para que yo no tenga miedo, para que yo no tema. ¿Y qué quiere decir con esto? Él dice que el Mesías ha elegido enfocarse, mientras está en la tierra, enfocarse en Dios y no en sus circunstancias. Y al hacer esto, él no va a ser sacudido con miedo cuando él sabe que Dios está a su diestra. Lo que quiere decir que Dios lo está protegiendo. Usted ve en esos días, cuando habla alguien de la mano derecha, está diciendo que es alguien que lo está protegiendo, porque cuando alguien lo protegía a usted, él se permanecía de su lado derecho. Por si usted fuera a ser atacado, él podría usar su cuerpo como un escudo y podría usar su mano derecha para poder pelear y protegerlo. Usted ve, la mano derecha era un modo simbólico de hablar, de proteger a alguien. Y de acuerdo a lo que dijo David, el Mesías no tiene miedo porque ha él elegido por fe y no por lo que él puede ver, enfocarse en el Señor y saber que la presencia de él, que siempre por fe, usted sabe, Jesús, él siempre estuvo al tanto de que Padre, el Dios Padre estaba siempre con él. Y al ver esto, que la presencia del Señor sí estaba con él, él se da cuenta que cuando él está siempre a su lado derecho, protegiéndolo, es lo que le evita que le dé miedo a él. Ahora, yo entiendo que esto es una oración profética que ha sido atribuida hacia Jesús con respecto a cómo él confiaba en el Padre, a pesar de toda la hostilidad que él estaba experimentando. Y sabiendo aún los horrores de su muerte en la cruz, pero del modo que ilustra esto es de que cómo nosotros deberíamos de seguir el ejemplo de Cristo teniendo el mismo tipo de confianza en Dios. Lo que quiere decir que nosotros por fe necesitamos verlo a Él como que Él siempre está con nosotros, Él está a nuestro lado derecho, listo para protegernos y no va a permitir que nada pase en nuestras vidas que no está en voluntad perfecta. Tal como lo cantamos, nosotros nunca caminamos solos, nosotros siempre estamos aquí, Él siempre está con nosotros. Este es el tipo de confianza que un creyente en Dios debe de tener, que nosotros sabemos que en cualquier momento de nuestras vidas, que Él siempre está en nuestra presencia, siempre, siempre, y que Él nunca nos va a dejar. Y esto nos debería de dar un gran gozo, que en medio de cualquier problema o circunstancia difícil, incluso algo que puede amanecer nuestra vida, es lo que Él nunca nos deja. Y asimismo fue lo que dijo David acerca del Mesías, que tenía un gran gozo cuando él enfrentaba uno de los grandes problemas. En el versículo 26 dijo, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Y aún así mi carne estará descansando. Usted ve, esta es una aclaración tremenda en la cual nos dice que el Mesías, que era un hombre que estaba caracterizado por alegría y gozo, él expresó su alegría usando su palabra para verbalmente regocijarse. Jesús era una persona feliz. Nosotros a veces no pensamos en esto, pero nosotros vemos cómo nos dice que Jesús era un hombre feliz, que caminaba cantando y siempre con oraciones de alabanza. Él no era un hombre triste, melancólico y gris. Él no fue por la vida sintiendo pena por él.
Él atravesó los horrores de la muerte que se le vendrían algún día con gran alabanza. Y asimismo Él dice, cuando yo estoy en medio de mi muerte, y aun cuando yo sé el tipo de muerte tan terrible que se avecina para mí, yo aún así estoy regocijándome en la esperanza de que yo voy a estar algún día con el Señor. Ahora, este tipo de actitud que estamos viendo que caracteriza a Jesús, ese es el tipo de actitud que nosotros necesitamos tener cuando hablamos del Señor. Si usted ha nacido de nuevo y usted conoce a Jesús como su Salvador, usted no puede ir por la vida con un sentido melancólico. Usted debe de estar siempre ser una persona caracterizada por alegría, por paz, por gozo, porque por fe usted sabe que Dios está con usted y que está a su mano derecha en ese mismo momento y cada momento de su vida hasta el día de su muerte. Y una vez que usted muera, Él nos ha prometido que lo va a levantar y lo va a resucitar de entre los muertos. Y vea exactamente lo que dijo en el versículo 27. Mira, esto es lo que le dijo, porque tú no me abandonas, tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y la razón por el que el Mesías es un hombre de gran gozo y alegría y esperanza es porque él sabe que Dios no lo va a abandonar. Y escuche bien esto. ¿Y qué quiere decir con esto? Cuando vemos la palabra Hades está usado de un modo diferente, de un par de modos diferentes en la Biblia, dependiendo del contexto que están usando. Una de ellas puede decir que es un lugar temporal de castigo y de sufrimiento para la gente que no es creyente y ha muerto y antes de que fueran arrojados al lago de fuego que es el infierno. O simplemente puede ser un lugar donde reina la muerte, como la tumba. Y ahora, del modo en que David está usando esto con respecto al Mesías, hablando de la palabra Hades en el Salmo 16, él quiere decir que ahí es donde es la morada de la muerte. Y entonces cuando el Mesías está diciendo aquí es que la razón por la cual está él contento y lleno de esperanza es porque aun cuando él enfrenta la muerte, él sabe que cuando él muera, Dios no lo va a dejar ahí en esa morada de muerte, pero él lo va a resucitar de entre los muertos. Y él sabe esto acerca de la resurrección que tomará lugar muy pronto, muy poco después de su muerte, porque este es una profecía del futuro y esto es en lo que dice acerca de él, que lo va a ser abandonado en Hades. Y esto es lo que vemos en el siguiente versículo. Tú no vas a permitir a tu elegido que se pudra. Una vez más, él les dice, él no va a permitir que su cuerpo empiece a experimentar ningún tipo de putrefacción que es normal de alguien que ha fallecido. Y ciertamente vamos a entender que este hecho fue consumado cuando Jesús y su cuerpo no llegó a descomponerse después de tan solo 3 días de estar en la tumba. Una vez más, le quiero recordar de que esto que estamos leyendo, estamos hablando de la muerte de Cristo y de su resurrección, pero es apropiado para nosotros en este punto considerar qué pasa con un creyente de Cristo cuando Él muere. Y la razón por la que yo quiero comentarles esto es porque a través de los años yo me he dado cuenta que muchos de los cristianos no están muy seguros qué va a pasar en el momento que ellos mueran. Y nos están diciendo que no están muy claros de lo que va a pasar de la relación entre su muerte y su resurrección. Me han preguntado estas preguntas muchas veces, una y otra vez. Nos dicen, ¿y qué pasa con la resurrección? ¿Y qué va a pasar? Yo voy a ir con el Señor, voy a irme en mi cuerpo nuevo. Quiero explicarle esto, como la Biblia nos dice que en el momento en que un cristiano, en el mismo momento que ese cristiano muere, estoy hablando la palabra como su alma o su espíritu. Estoy hablando, es lo mismo, que la palabra inmaterial que es su alma está llevada inmediatamente a la presencia de Jesucristo en el paraíso.
No hay purgatorio, no hay ningún lugar de espera ni nada. Inmediatamente cuando una persona muere es llevada a la presencia de Dios. Y nos dice aquí, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Porque dice que cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos en presencia del Señor. Y eso es lo que Pablo prefiere, estar ausente del cuerpo, porque mi espíritu estará presente con Dios, porque estaré ahí en mi casa, en la gloria de Dios. Nosotros en Filipenses 1 del 22 al 24 dice, pero si al vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues a ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Usted ve, Pablo nos dice, en mi propia mente no sé qué quisiera hacer más, porque yo preferiría estar en la presencia de Jesús, porque esto es lo que dijo Pablo cuando estaba en la cárcel. Una parte de mí se regocija al saber que cuando me muera voy a estar con Jesús, pero también sé que si me quedo aquí podría seguir mi ministerio acerca de Jesús. Y también leemos en Hechos 7:59 lo siguiente, que cuando el primer mártir Esteban, cuando estaban siendo matado con piedras, en grandes piedras, que le estaban golpeando el cuerpo porque lo iban a matar y su vida estaba acabando y abandonando su cuerpo, él decía con gozo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Escuche, él no dijo voy a esperar hasta que tú me llevas. Él le dijo, recibe mi espíritu, recíbelo ahora. Y eso es lo que pasa. En el momento en que un cristiano muere, su alma inmediatamente va a la presencia de Cristo. Aunque sus cuerpos no vayan, el cuerpo se queda aquí, posiblemente es puesto en una tumba y se echa a perder o es carbonizado y se guardan las cenizas. Pero cuando un cuerpo se descompone, nosotros en nuestra alma, nuestro espíritu está con Cristo, esperando la resurrección de nuestros cuerpos, lo cual en el tiempo, de acuerdo a lo que dice 1 de Corintios 1:15, si usted quiere saber los detalles de la resurrección de nuestro cuerpo, nosotros vamos a esperar la resurrección de nuestro cuerpo, porque en ese tiempo nos van a dar un nuevo cuerpo que se va a reunir con nuestro espíritu, y este nuevo cuerpo nuevo va a ser perfecto y perfectamente creado para nosotros. Nosotros no sabemos exactamente cómo va a lucir ese nuevo cuerpo, lo que sí nosotros sabemos, de acuerdo a 1 de Corintios 15, es otro lugar de la Biblia que nos habla y nos dice que es similar al cuerpo de Jesucristo después de la resurrección, que no va a tener pecado, va a ser fuerte y no va a ser débil. Y me pregunto si nos vamos a poder identificar unos a los otros, pero seguro, posiblemente. En Filipenses 3:21 dice, si el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Usted ve, cuando la gente su cuerpo ha sido mutilado o está dañado, dice, no te preocupes, porque Él va a transformar el cuerpo de un lugar simple a una gloria perfecta, todo bajo su poder. Usted ve, no hay problema para el Señor, así que no se preocupe por eso. Así que si usted es un creyente en Cristo y usted confía en Él como su Señor, usted no debe de tener miedo a la muerte. Porque si usted tiene la palabra del Señor en su corazón, usted sabe que cuando usted muere está en un lugar perfecto de armonía con el Señor en el paraíso, así como la promesa de que algún día tendrá un nuevo y glorioso cuerpo que está perfectamente creado para usted para el resto de la eternidad. Ahora, la única diferencia entre la resurrección de usted y la resurrección de Jesucristo es que Dios le prometió a él, como nos lo dijo David, es que su resurrección vendría rápidamente después de la muerte.
Y esto en efecto pasó 3 días más tarde. Y así es como él no pudo experimentar ninguna putrefacción o daño a su cuerpo. ¿Usted ve? Pero nosotros sabemos ahora, y Jesús sabía que él sería resucitado y que su cuerpo no iba a tener ningún daño cuando él regresara a ser a él. Y usted ve en Hechos 2:28 nos dice como el Mesías, sabiendo que él iba a ser resucitado, claramente sabe que en su cuerpo resucitado él va a experimentar, mire lo que dice el gozo más grande mientras él está de nuevo con el Padre. En el versículo 28 dice, me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cuando yo le digo esto de que Dios le ha dado a conocer a él los caminos de la vida, Jesús simplemente quiere decir es cómo lo ha llevado a su propia resurrección y que en su vida bajo la resurrección él experimentará todo el gozo y la alegría de estar en la presencia de Dios. Y nada puede ser más grande que esto porque él está expresando lo que él sabe que es verdadero, que todo el gozo que lo espera es porque Él está resucitado, porque Él está en la presencia de Dios y esto es lo que Él quiere. Y ahora escuche, si usted conoce al Señor, esa misma alegría le espera a usted, incluso cuando usted resucite y su cuerpo se quede atrás, usted va a estar en la presencia de Dios y esta va a ser el gozo más grande que usted ha sentido en su vida en este mundo. Esta va a ser una alegría completa y perfecta en la cual usted va a sentir este gozo. Usted va a experimentar no pecado y asimismo va a estar regocijándose y compartiendo con el mismo Dios. Por lo que yo le digo, no le tenga miedo a la muerte, pero más bien espere con ella con gozo, porque esto es lo que dijo David acerca de la actitud del Mesías. Ahora vamos a regresar un poco y vamos a ver lo que dijo Pedro con respecto a este día en su sermón en el día del Pentecostés a miles y miles de gente judía que había venido aquí, al cual él les está explicando a ellos de Jesús el Nazareno, y muchos de ellos era gente que era hostil a Jesús y que habían tomado parte de la crucifixión de él. Pero esto es lo que dice Pedro, diciéndole a ellos que a esa gente que tú crucificaste él fue el Mesías. Y usted ve y él está presentándoles a ellos que Jesús, aunque fue muerto por ellos, él fue levantado de entre los muertos. Y él les está hablando de su resurrección, tal y como lo dijo David, que no habló de su propia resurrección, pero de la resurrección de Dios, de Jesús, perdón. Pedro quiere que esta audiencia sepa y esté muy clara cómo David está refiriéndose no a su propia muerte en ese salmo, pero a la resurrección de Jesús. Y él quiere que estén bien claros en esto, porque si David hubiera hablado de esto por sí mismo, entonces no tendría nada que ver si no estuviera refiriéndose a Jesús. Asimismo, Pedro continúa su sermón. Él tiene que convencer a su audiencia de que David no estaba hablando de sí mismo, y eso lo hace en el versículo 29 al 31. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró al futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni en su carne sufrió corrupción. Ahora, él les está diciendo hermanos porque después de todo son sus hermanos judíos, no hermanos cristianos. Pero Pedro quiere estar afirmándoles que en este salmo David no habló de sí mismo, porque las cosas que él estaba escribiendo en el Salmo 16 eran con respecto a Jesús, en la cual dice que él murió y que rápidamente fue resucitado de entre los muertos para que su cuerpo no se pudriera. Pero en cambio David murió y él fue sepultado y su cuerpo estaba en una tumba. Y era en un lugar en que toda la gente en ese momento sabía dónde estaba. Y usted ve, si usted visita Jerusalén hoy en día,
usted posiblemente va a encontrar a alguna persona que lo va a llevar a una sinagoga en la cual le va a decir que posiblemente esa era la tumba de David. Y usted camina ahí, la gente judía está ahí orando, los religiosos están ahí afuera. En el momento que usted lo ve, usted va a ver un sarcófago enorme en el cual dicen que es donde David está. Ahora, yo le voy a decir que muchos estudiosos de la Biblia no están de acuerdo con esto. No están tan claros que eso es la verdad. Pero yo le voy a decir que cuando escribió que donde quedaron los restos de David, deben de estar ahí. No hay duda alguna que su cuerpo se quedó aquí en la tierra. No hay pregunta alguna. Y esto es parte del punto central del sermón de Pedro, de que David no pudo estar hablando de sí mismo porque cuando él murió su cuerpo se pudrió en la tumba y él no ha experimentado la resurrección de su cuerpo porque David no fue resucitado de la muerte con su cuerpo. Y hay aquí unos puntos muy fuertes en los cuales Pedro habla de cómo a sus hermanos judíos que durante la vida de David como un profeta, se da cuenta cómo él habla en el versículo 30 y 31, diciendo lo siguiente, que uno de sus mismos descendientes sería el que tomara el trono, y cuando él lo miró y le dijo que checara la resurrección de Cristo, que él no iba a ser abandonado en Hades, ni tampoco sufriría ningún daño. Usted ve, Pedro se está refiriendo hacia esa gran promesa que le dio al rey David en el de 2 de Samuel 7. Nos dice que uno de sus descendientes se sentaría últimamente en el trono del Mesías. Porque David era un profeta, también como un rey, él proféticamente miró hacia adelante y profetizó de la resurrección del más grande de sus descendientes, el Mesías, el único al que nunca había sido abandonado en Hades, ni tampoco permanecería en una tumba, Jesús el Nazareno. Usted ve lo que nos está diciendo aquí Pedro, que David escribió un salmo en el que habla del Mesías y cómo fue resucitado poco después de la muerte. Él no pudo haberse referido a sí mismo porque David no fue resucitado y su cuerpo quedó en una tumba. Y asimismo nosotros entendemos y tenemos la confianza de que se estaba refiriendo al Mesías. Y diciendo todo esto, yo le quiero decir que Pedro cierra este sermón con el punto principal en el cual nos dice que Jesús ha sido resucitado de entre los muertos, tal y como David había dicho que lo haría. Escuchen el versículo 32. Este es Jesús del que yo estoy hablando. Este Jesús fue el que fue levantado de entre los muertos. Usted ve, él nos dice aquí, Dios ha sido fiel a su palabra, tal como lo dijo en el Salmo 16, que Jesús fue levantado de entre los muertos porque Él es el Mesías. Y nosotros, aunque fuéramos los 12 apóstoles que vivimos con Él, nosotros fuimos testigos, nosotros 12 fuimos testigos de su resurrección, lo vimos y testificamos que Dios hizo lo que dijo que haría y lo resucitó de entre los muertos. Ahora, esto es lo que estamos hablando y este es el punto que está hablando Pedro de la resurrección del Mesías. Él indiscutiblemente ha probado que Jesús es el Mesías porque Él fue resucitado de entre los muertos, tal como el Antiguo Testamento dijo que Él lo haría. Y todos los apóstoles que lo han visto y han visto su cuerpo resucitado. Ahora, la cosa más increíble acerca de lo que está diciendo Pedro es de que no hay récord de que ninguna persona que estaba presente ese día quiso discutir con él. Y yo le voy a decir, no hay récord en ningún lugar de que alguna persona quisiera discutir esta verdad
o la rechazara. Esto es como lo dice alguien. La cosa más extraña y remarcable acerca del sermón de Pedro es de que no oímos solamente una voz que se levante en protesta. Para mí esta es una de las más grandes pruebas de que la resurrección de Jesús es lo que dijo Pedro y que pasó un poco antes, un poco más de un mes anterior, después de que estaban hablando y están diciendo, ellos sabían que no había, que las autoridades no pudieron presentarles el cuerpo de Jesucristo después de su muerte, aunque ellos dieron una gran recompensa. La gente entendió todos los rumores de que Jesús había sido visto vivo de nuevo por sus propios discípulos y ahora estaban ahí sin palabras y sin nada más que decir. Y ahora, ¿cuál es su respuesta? ¿Usted está convencido de que Jesús fue resucitado? ¿Usted está convencido de poner toda su esperanza y su destino eterno, creyendo tal como lo dijo R.C. Sproul, que un hombre en Jerusalén fue matado y que la misma muerte no pudo contenerlo? ¿Usted está listo a poner todo lo que usted es y toda su esperanza en esa verdad? ¿Usted está convencido de creer que Jesús no era un hombre ordinario, pero era Dios en carne y que murió por pecadores como usted y como yo y que resucitó y que una vez que usted confíe en Él para su salvación, usted puede ser perdonado por todos sus pecados y le van a dar un gran gozo que le va a dar la esperanza de vivir el resto de la eternidad en el paraíso con Dios? Y si usted está convencido, haga algo. Y si usted no conoce esto, yo le digo a usted, si usted no conoce a esto, usted venga, arrepiéntese de sus pecados, délo todo y regrésese a Cristo. Y si usted ya es un creyente, deje que estas verdades de las que acabamos de leer le den más fuerza a su fe para que usted pueda entender su fe en Cristo. Para que le dé una confianza de que no importa qué tipo de problema y dificultad que usted enfrenta, usted no tiene miedo, especialmente si fuera hasta una amenaza a muerte, porque Dios está con usted, incluso en la muerte, y Él nunca lo dejaría ni lo abandonaría, porque esa es su promesa. Y cuando usted muera, está inmediatamente llevado a la presencia de Dios. Vamos a orar. Vamos a aplicar todas estas verdades a nuestra vida. Si usted tiene preguntas, si quiere hablar a alguno de nuestros ancianos aquí, alguien aquí, venga aquí enfrente y nosotros tendremos mucho gusto de contestarle preguntas. Padre, nosotros te agradecemos por el sermón de Pedro. Te agradecemos por lo que tú eres. Te agradecemos que esto es lo que dice la palabra de Dios. Y gracias porque incluso esta gente tan inteligente que estuvo en ese momento se dio cuenta que no tenían punto para pelear o discutir porque ellos entendían esta verdad. Y te queremos agradecer que tú le devolviste la vida y levantaste a Jesús de entre los muertos. Déjanos seguir viviendo por esta fe. Así como nosotros seguimos cada día, que podemos nosotros tener esta gran paz y confianza de que cuando nosotros vamos a ver algún día a Jesús ahí a nuestra mano derecha. Y te pedimos, Padre, de que nos mantengas al tanto de tu presencia constante con nosotros, de que seamos gente feliz, llena de gozo, que cantemos acerca de ti, que estemos llenos de esperanza, llena de gran gozo, porque incluso aunque la muerte se aproxime, nosotros sabemos que vamos a estar contigo y tú con nosotros. Y quiero pedirte, Padre, que muchas de lo que estudiamos hoy ayude a la gente a aclarar de muchas dudas que han tenido acerca de quién es Jesús y cuál es la diferencia entre Jesús y otros impostores. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.